7 reinos y tan solo un trono de hierro. La serie de Juego de Tronos nos muestra a lo largo de sus 8 temporadas distintas formas de concebir el poder y sobre todo diferentes estrategias políticas para alcanzarlo, ejercerlo y conservarlo. Una gran parte del pensamiento político y estratégico que conocemos actualmente está condensado en esta serie, como si de un magnífico manual de ciencia política se tratase. Así pues, encontramos en la serie, a través de diferentes tramas y personajes, los pensamientos de grandes figuras del pasado como Platón o Rousseau, pasando por Sun Tzu, Maquiavelo, Hobbes, Marx, Weber o Foucault, entre muchos otros. En este canal hemos analizado varias escenas y personajes maravillosos de Juego de Tronos. Algunos, como Tywin Lannister, se nutren mucho de las palabras de Sun Tzu o Nicolás Maquiavelo, como ya vimos en su correspondiente análisis que os dejaré por aquí. En el día de hoy hablaremos de una escena que no destaca particularmente por un gran derroche técnico o por una composición magistral, ni siquiera es de las escenas más recordadas de la serie, pero dicha escena esconde una reflexión brutal que te hará pensar. Vamos a ver sencillamente a dos de los personajes más astutos de Juego de Tronos, Tyrion y Varys, teniendo uno de los diálogos más potentes y con mayor carga filosófica de la segunda temporada. A pesar de su aparente simplicidad, esta conversación encierra una verdad fundamental sobre el poder y la percepción del mismo en el implacable mundo de Canción de Hielo y Fuego. Acompañadme una vez más con el análisis de la sombra del poder en Juego de Tronos. Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles? Para situaros en contexto, Tyrion Lannister, ahora nombrado por su padre Tywin como la nueva mano del rey, procura ejercer su recién concedido poder de la mejor manera para beneficiar los intereses de su familia y defender el desembarco del rey al mismo tiempo, ideando una argucia para eliminar a aquellos miembros del consejo que no fueran de fiar como Janos Slynt o el maestre Pycelle. Es entonces cuando Varys, siempre complacido por una buena conversación, le ofrece un acertijo que habla sobre quién ostenta en realidad el poder de facto, y si bien el diálogo es sensacional en la serie, en los libros dicho diálogo se extiende un poquito más, siendo aún más interesante. El poder es una cosa muy curiosa, mi señor. Decidme, ¿habéis tenido tiempo de meditar sobre el acertijo que os planteé hace unos días en la posada? 3 great men sit in a room. A king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other 2. Who lives, who dies? Es un acertijo sin respuesta, o mejor dicho, con demasiadas respuestas. Todo depende de cómo sea el hombre de la espada. He has neither crown nor gold, nor favor with the gods. He has a sword, the power of life and death. But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? ¿Por qué un hombre fuerte como una espada se plantearía jamás obedecer a un niño rey como Joffrey o a un idiota borracho como su padre? Porque esos niños reyes y esos idiotas borrachos pueden llamar a otros hombres fuertes con otras espadas. Entonces serían esos otros guerreros los que en realidad tendrían el poder, ¿o no? ¿De dónde salen sus espadas? ¿Por qué obedecen? Varys sonrió. Hay quien dice que el conocimiento es poder. Hay quien dice que el poder deriva de los dioses. Otros dicen que el poder lo da la ley. Pero aquel día, en los peldaños del septo de Baelor, nuestro piadoso septón supremo, la legítima reina regente y vuestro seguro servidor, con todos sus conocimientos, estuvieron tan impotentes como cualquier zapatero remendón de la multitud. When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey, the executioner, or something else? ¿Vais a decirme la respuesta del maldito acertijo o solo queréis empeorarme esta jaqueca? Tyrion inclinó la cabeza hacia un lado. De acuerdo, dijo Varys sonriendo de nuevo. Ahí va. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. Pero las sombras pueden matar. Que se lo digan a Renly. And a very small man can cast a very large shadow. Evidentemente con esta última frase Varys elogia a Tyrion y el poder que éste demuestra, pues el enano siempre buscó lo mejor para la población de Desembarco del Rey, pese a ser siempre juzgado y menospreciado por su aspecto y por las nefastas cualidades que la sociedad de Poniente le atribuye a las personas de tal condición. Tyrion es un monstruo a ojos de los demás, y estos esperan que se comporte como tal. Pero vayamos al principio. ¿Qué entendemos por poder? La palabra poder proviene del latín potere y viene a significar la capacidad de alguien o algo de hacer otra cosa posible. Para las ciencias sociales, el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas. No obstante, para otros el poder consiste simplemente en la habilidad para obligar a los demás a hacer lo que otros quieren que hagan. En la Roma clásica, por ejemplo, existían 3 maneras distintas de interpretar el poder: el imperium, la potestas y la auctoritas, pero de ello hablaremos en otro vídeo.
En la serie de Juego de Tronos hemos visto varias escenas donde se expresan diferentes formas o concepciones del poder. Un ejemplo claro es la famosa conversación entre Meñique y Cersei. Meñique amenaza e intenta chantajear sutilmente a la reina, a Cersei, con una falacia ad baculum, falacia de amenaza oculta, afirmando que conoce cierta información, es decir, la relación incestuosa de Cersei con su hermano Jaime, y que podría difundirla si no aceptan sus peticiones, lo que le lleva a la conclusión de que la información es poder. Ciertamente, si Meñique tenía pruebas de la relación que pudiera utilizar a su favor, podría hacer temblar los cimientos no solo de la casa Lannister, sino del trono de hierro, pues el hijo bastardo de la reina es quien ostentaba el poder, siendo nombrado el nuevo rey. Sometimes I've heard even brothers and sisters develop certain affections. That is an awkward situation, especially in a prominent family. Prominent families often forget a simple truth. And which truth is that? Knowledge is power. No obstante, la reina le da una auténtica lección de Realpolitik, demostrándole que el auténtico poder descansa únicamente en la fuerza y en la violencia, en los ejércitos y las armadas, y que podría destruirlo si tan solo salieran de su boca las palabras adecuadas. Seize him. Cut his throat. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. La visión de Cersei tal vez es excesivamente simplista al no tener en cuenta otros aspectos más sutiles e intangibles del poder, lo que a la postre le acarreará serios problemas, pero sí que es cierto que el origen mismo del poder político se encuentra en la conquista militar. Tyrion, en el Acertijo, tiene una visión cercana a la de su hermana, pero sí que tiene en cuenta que con el mero uso de la espada no es suficiente. Imagino que ambos tienen esa visión tan pragmática debido a haberse criado junto al gran Tywin Lannister. El señor de Roca Casterly le preguntó a Tyrion en una ocasión si creía que al llevar una corona le daba poder. You really think a crown gives you power? No. I think armies give you power. Gold wins wars, not soldiers. And how come Robert is king and not Tywin Lannister? Ned Stark creía que el poder se conseguía a través del honor y la rectitud. Tal vez, por esta causa, fue una de las primeras víctimas del Juego de Tronos. La serie pone de manifiesto que el poder no reside necesariamente en el gobernante de turno, sino donde otros creen que reside. Los reinados de Robert, Joffrey y Tommen, teniendo cada uno personalidades diferentes, un guerrero borracho, un psicópata y un adolescente de carácter débil, se caracterizaban por un elemento común. Ninguno de ellos ostentaba el poder real, el cual estaba presuntamente en las manos de Tywin Lannister. Todos en la capital sabían que Tywin Lannister es a quien realmente había que temer, ya que es su oro el que sostenía la corona, y sin embargo, vemos que todo es una fachada, pues, como bien añadiría Tywin en otra escena, We all live in its shadow, and almost none of us know it. You can't run from them, you can't cheat them, you can't sway them with excuses. If you owe them money and you don't want to crumble yourself, pay it back. Ya que si no le devuelves el dinero financiarán a tus enemigos o irán a por ti, pues los hombres sin rostro se encuentran allí. Y resulta muy curioso que Tywin Lannister, el hombre en teoría más poderoso de Poniente, tenga tanto miedo de unos banqueros sin ejércitos. ¿El poder entonces reside en el dinero? No necesariamente. El Banco de Hierro para prestar dinero se guiaba no solo por las cifras y números, también por la opinión del pueblo y la legitimidad del gobernante. En esta escena el portavoz del Banco de Hierro muestra al rey Stannis y a su mano Ser Davos cómo la economía prevalece sobre la moral. Para ellos no existen relatos políticos ni discursos ideológicos, sino solamente cifras y números, y es en base a dichos números con los que se entroniza o derroca a un rey sin mayores problemas, solamente en función de si se cree posible o no recuperar la inversión y de qué candidato al trono ofrece mejores garantías. Sin embargo, al final son convencidos por Ser Davos, con un discurso esclarecedor, basado no solo en la ley sobre la legitimidad de su rey, sino en que Stannis sí que paga siempre sus deudas. Para los que dicen que el poder deriva de los dioses, hemos visto que en Juego de Tronos ciertamente existe la magia, asociada a uno o varios dioses, pero los seguidores de dichos dioses no ejercen a voluntad dicho poder, ni siquiera los sacerdotes rojos, y cuando lo hacen, el resultado no siempre es el esperado. Es más, los portavoces de los dioses a menudo se aprovechan del miedo de la población para intimidar y hacerse más poderosos en la sociedad. I serve the gods. The gods demand justice. Entonces, ¿el poder deriva de los dioses? Hemos visto y comprobado que, a pesar de tener un hueco importante en el mundo de Juego de Tronos, la religión no ostenta realmente el poder. Entonces, si ni la información, ni los ejércitos, ni el dinero, ni la ley, ni los dioses ostentan el poder de facto, ¿de dónde deriva el auténtico poder? Varys y Tyrion tienen esa discusión filosófica sobre el origen del poder. Si bien Tyrion tiene una visión claramente militarista, Varys le muestra un enfoque distinto. El poder es en realidad un truco.
una sombra, un hechizo, una construcción social que reside en la capacidad de persuadir, de seducir y de convencer, y por lo tanto se trata de algo intangible e ideológico. El poder reside donde los hombres creen que reside. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles en el siglo V a.C. Resumiéndolo mucho, Edipo, un chico adoptado, consultó con el oráculo de Delfos y este le dio una profecía por la que mataría a su padre biológico y se casaría con su madre biológica. Edipo trató por todos los medios alejarse para no cumplir con su funesto destino, pero al darle el mismo poder a la creencia de esa profecía, acabó sin querer cumpliéndola, lo que llamamos la profecía autocumplida, ya que la profecía, al creer en ella, se convierte en una fuerza poderosa que influye en las acciones y decisiones de los personajes, llevando a la culminación de la misma al final de la historia. Ese poder en la sombra del que habla Varys es un poder que genera el consentimiento, que es el complemento necesario de la coacción, ya que solamente con terror no se puede conservar el poder a largo plazo. Es la distinción que los romanos establecían entre potestas y autoritas, y posteriormente el príncipe ideal renacentista de Maquiavelo, que tenía que ser a la vez temido y amado para poder tener un reinado longevo y productivo. Dicho poder ideológico, en primer lugar, fue la religión, provocando el surgimiento de una casta sacerdotal que era capaz de manipular al pueblo, explicando los fenómenos naturales en base a causas divinas y relacionando a dichos dioses con el soberano para justificar su poder, de modo que surge la alianza entre reyes y sacerdotes, la doctrina de las dos espadas. Con el paso de los siglos, las ideologías laicas fueron sustituyendo paulatinamente a las religiosas, pero con matices. Los antiguos sacerdotes han mutado en ideólogos, publicistas y expertos en marketing político, pero siguen dominando nuestros corazones con las mismas técnicas de persuasión y seducción que antaño hicieron las religiones, y a día de hoy permiten al rey, al sacerdote y al rico mandar sobre el mercenario, a pesar de que éste tiene la espada. Varys siempre menciona que hace lo que hace por el bien del reino. Es un estadista, un hobbesiano que piensa que el Estado, aunque esté construido y legitimado a base de una mentira, es necesario para garantizar el bienestar de la población, porque si no, la anarquía se adueñaría del mundo. But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. Un caos que nos acabará engullendo a todos y donde solamente primará la ley del más fuerte, lo que perjudicará especialmente a los más desfavorecidos. Es probable que la respuesta del acertijo nos pueda parecer muy simple y abstracta, sobre todo dentro de un contexto medieval. Sin embargo, si la palabra de los dioses y la representación de ella por medio del rey es una ilusión, la sombra reflejada en la pared, entonces el verdadero poder recae en el pueblo, los hombres de armas y los caballeros errantes. ¿Por qué el pueblo no se da cuenta de una verdad tan evidente? La clase obrera es quien tiene el verdadero poder. No tienen espadas para decidir entre la vida y la muerte, pero tienen algo muchísimo más importante. En sus manos descansa el metabolismo de la sociedad, su capacidad para reproducirse día tras día. Y el día en el que el pueblo se dé cuenta de esto, el mundo cambiará para siempre. You are the few. We are the many. And when the many stop fearing the few, en Juego de Tronos vemos sucesivamente a personajes fundamentales pero débiles ser aniquilados sin piedad por el poder. Ned Stark, Robb Stark, Renly, Jon, haciendo valer como una amenaza latente las palabras de Cersei Lannister. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Y hasta aquí mi análisis de esta magnífica escena. Debo daros las gracias por el tremendo apoyo que están teniendo los últimos vídeos y que están consiguiendo que os traiga más contenido semanalmente. Reventad el botón de like si os ha gustado y dejadme en comentarios cuál es la siguiente escena que queréis que analice. Con esto me despido. Valar Morghulis y hasta la próxima. Chao.